Bueno, y en el día de hoy vamos a empezar con esa cuarta regla que vamos a encontrar para poder levantar indeterminaciones. Vuelvo al repartido voluminoso de límites para trabajar en él, ¿está? Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, en el cuarto tipo, digamos así, de regla que tenemos, que iría del ejercicio 58 en adelante, en el paquete voluminoso del repartido práctico, vamos a trabajar con todas aquellas indeterminaciones, en principio no importa de qué tipo sean, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, más infinito menos infinito, en las que aparezca involucrada alguna expresión que nosotros encontremos tabulada, ¿tá? Ese formato, dentro de dos tablas que ustedes vieron, una que es la de límites tipo, ¿tá? Y otra que era la de los equivalentes tipo. Estas dos tablas las tienen en el mismo fajito de hojas del repartido voluminoso de límites, adelante, ¿tá? Creo que era la segunda carilla de ese librillo que les mandé. Ahora vamos a empezar a aprender a trabajar con ellas, ¿tá? Es decir, vuelvo a repetir, voy a estar trabajando con límites que generan en principio una indeterminación, no importa de qué tipo sea, que en principio no puede levantarse por ninguno de los caminos que ya vimos, es decir, no es, por ejemplo, un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios que lo puedas levantar por la regla de Descartes. No es un infinito generado por cociente de polinomios, que lo podamos levantar tomando término de mayor grado arriba y abajo. No es una indeterminación en la que tú puedas visualizar una resta de raíces cuadradas, ¿está? O sea, no corren por ninguna de las estrategias que hemos visto hasta ahora y entonces tenemos que buscar nuevas estrategias para ver cómo nos deshacemos de esa indeterminación. Bien, ¿qué vamos entonces a hacer? Voy a tomar un ejercicio, ¿tá? Por aquí les repasé algunos conceptos que habían encontrado los que ya fueron en el tercer PDF que les mandé. Ahí tenían la definición de lo que era un infinito, o sea, aparte de que infinito es el nombre del símbolo de ese 8 acostado, nosotros le vamos a llamar infinito a toda función cuyo límite, no importa cuál sea la tendencia, te daba infinito. Es decir, si vos tenés que el límite de f de x, cuando x tiende a, no importa cuál es a, puede ser un número o infinito mismo, te da infinito, decimos que esta expresión, este f de x, recibe el nombre de infinito. Del mismo modo, se habrán encontrado, repasando todo ese material teórico, que le voy a llamar infinitésimo a toda expresión cuyo límite, no importa cuál sea la tendencia, te dé cero. O sea, si el límite de una expresión, no importa qué esté extendiendo, te da cero, a esa expresión le voy a llamar infinitésimo. Después por ahí encontraron la definición de infinitos equivalentes. ¿Cuándo dos infinitos son equivalentes? Siendo infinitos, recuerden, dos funciones a las que al calcularles su límite te dieron infinito. Bueno, dos infinitos van a ser equivalentes cuando, al hacer el límite de su cociente, el resultado nos da 1. Y del mismo modo podemos hablar de infinitésimos equivalentes, cuando al hacer el límite de su cociente te da, hoy perdón que acá es 1, ¿está claro? Acá hay un error, es 1, ¿está claro? Bien, después igual se los doy corregido. Bien, después, todo infinito o infinitésimo factor o divisor en una expresión, quiere decir todo infinito o infinitésimo que en una expresión aparezca multiplicando o dividiendo, podemos cambiarlo por su infinito o infinitésimo equivalente, que sabemos que no vamos a alterar el resultado final del ejercicio. Este es un teorema sumamente importante porque en él me voy a basar para utilizar todas estas tablas que nosotros tenemos aquí. ¿Está? ¿Por qué?
Porque yo en estas tablas tengo justamente tabulado, valga la redundancia, que, por ejemplo, logaritmo de un u con un u que tiende a 1 es equivalente a u menos 1. O sea, si en una expresión tenés logaritmo de un algo y ese algo tiende a 1, esto me dice que ese logaritmo de algo se puede reemplazar por el algo menos 1. Al cambiar esto por esto, entonces fíjense que, por ejemplo, me deshice de la palabra logaritmo en el camino, ¿está? Que puede tener sus ventajas. Bien, ahora vamos a ver con ejercicios claros cómo se aplica esto. Pero bueno, basados en esta última propiedad que se mencionó aquí, es que justamente se construyen todas estas tablas de equivalentes o límites tipo. Bien, ¿debo saber de memoria esas tablas? Bueno, hay algunos de estos equivalentes. Ustedes pueden utilizar tanto la tabla de límites tipo como la tabla de equivalentes tipo. Yo suelo, digamos, tirarme hacia la de equivalentes tipo, pero es un problema de comodidad, nada más, de uso, de costumbre. ¿Voy a tener que memorizarla? No. Solamente algunos, que son los más frecuentes, ¿está? O sea, por ejemplo, este que está aquí es uno de los habituales, este que está aquí es otro. Yo los había marcado con un flujo, pero no se nota bien. O sea que por lo menos estos dos van a ver que los vamos a utilizar tanto que van a terminar memorizándolos. Y por ahí después hay algún otro, como puede ser este, un poco menos frecuente, pero también muy común, este y este. Los demás son más particulares. Si tengo la tabla a mano, podré recurrir a ellos, pero si uno no cuenta con esta tabla a la vista y probablemente tenga que usar su memoria, y digo, bueno, estos es frecuente su uso y por lo tanto probablemente pueda llegar a memorizarlos. Ahora vamos a ver cómo. No se olviden que si ustedes están en un examen teórico, o en una prueba donde no me dejan ver material, bueno, hacen uso de todo lo que tiene que ver con la memoria. ¿Tá? No van a memorizar toda la tabla, pero hay por lo menos 4 o 5 de estos equivalentes que sí van a tener que irlos memorizando. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Yo tomé a modo de ejemplo el primer ejercicio que aparece en este paquete, que es el ejercicio 58, donde me piden calcular este límite que está acá. Lo primero que yo voy a hacer, como cualquier límite, es empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. En este caso vas a cambiar x por infinito. Y cuando yo lo haga, fíjense, adentro de este logarimando tengo 1 sobre x, 1 sobre infinito. Un número sobre infinito da 0 o tiende a 0. Y esto lo pueden visualizar también en la primera tabla que tenían en este repartido voluminoso de límites. Un número, no importa cuál, sobre algo que tiende a infinito, un número sobre algo enorme, va a tender a 0. Entonces a vos te quedó acá 1 sobre infinito tiende a 0, 0 más 1 es 1, logaritmo de 1 da 0, y abajo un número sobre infinito da 0. Ergo, tengo un 0 sobre 0 que clasificamos como una indeterminación. Pero ¿qué sucede? Cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, resulta que no es generada por un cociente de polinomio. Por lo tanto, no puedo aplicar la regla 1, el método de Descartes. ¿Qué aplico entonces? Vuelvo a la expresión y me encuentro con que en este caso, en ese numerador, aparece un logaritmo. Sospecho que quizás pueda levantar esa indeterminación aplicando el equivalente de logaritmos. ¿Y qué dice el equivalente de logaritmos? ¿Tá? Es lo que nosotros teníamos en esta tabla, primer casillero. Logaritmo de un u, a veces en lugar de u le llaman f de x, cuando u tiende a 1 es equivalente a u menos 1. ¿Tá? Se los puse acá. Logaritmo de algo, cuando ese algo tiende a 1, es equivalente a u menos 1. Entonces yo vuelvo al ejercicio, que era este, y fíjense que tú tenías logaritmo de 1 más 1 sobre x. Voy a considerar que todo esto que yo lo escribí en verde está en el lugar del u.
¿Y a qué está tendiendo ese u? Cuando la x tiende a infinito, a vos te quedaba un número sobre infinito era 0, 0 más 1, 1. Entonces, si esto es u, efectivamente estoy corroborando que tiende a 1. Entonces estoy en estas condiciones. Tengo logaritmo de un algo y ese algo tendiendo a 1. ¿Qué me dice esto? Que en lugar del logaritmo podés cambiarlo por u menos 1. Entonces yo vengo acá y digo que en lugar del logaritmo de u, pongo u menos 1. Y abajo voy dejando igual. Fíjense que un 1 que suma y un 1 que resta en el numerador se cancelan, queda solo 1 sobre x sobre 2 sobre x, cociente de dos fracciones, dejo la primera como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. ¿Tá? O sea, la segunda era un 2 sobre x, la invertís, x sobre 2. Ahora se van a poder simplificar las x y te va a quedar entonces un medio. Bien, entonces, ¿cómo voy a interpretar gráficamente esto? Esto me dice que cuando la x se corre hacia el más infinito, o sea, hacia la derecha, en el eje de la sí, que es donde se colocan los resultados del límite, vas a tener un medio. Entonces, buscas el un medio en el eje de la sí, por ahí va a haber una asíntota horizontal a la que el dibujo, cuando me corra hacia el más infinito, va a tender a pegarse. No sé si por arriba o por abajo, dibujo las dos flechas y el resto de las cosas que le calcules a la función después te permitirá decidir por dónde era realmente. Bien. A veces puede suceder, entonces recapitulemos, acá había una indeterminación y un logaritmo en juego, que me llevó a sospechar que quizás podía levantar aplicando equivalentes. Bien, o sea que podemos ir pensando que si aparece un logaritmo en una indeterminación, voy a tratar de levantar esa indeterminación aplicando el equivalente correspondiente. Pero a veces no tenés de entrada en la expresión el logaritmo de un algo y ese algo tendiendo a 1. Entonces a veces pueden aparecer logaritmos en la expresión, pero que tú tengas que hacer alguna transformación de la expresión para recién generar las condiciones del equivalente. Y esas transformaciones a las que hago alusión son de repente tener que aplicar alguna propiedad de los logaritmos. Entonces, yo les repaso aquí, antes de seguir, algunas de esas propiedades básicas de los logaritmos, pero ustedes tienen al inicio en la plataforma CREA una primer carpeta de revisión de temas que se supone deberían de haber adquirido el año pasado. Vayan a esa carpeta que les coloqué, como ustedes me habían pedido, con un montón de materiales de temas que deberían de haber conocido el año anterior. Ahí van a encontrar un material de logaritmos exponenciales, en fin, todo eso que puede llegar a faltarle, funciones trigonométricas, a los que van a hacer referencia. Pero bueno, ahora, concretamente, estas son algunas de las propiedades de logaritmos que de repente son las más importantes, deberían de ir memorizando para familiarizarse con ellas, porque cada vez que aparezcan logaritmos en un ejercicio no voy a ir a buscar a una tabla a ver qué podía aplicar, estarías perdiendo mucho tiempo. Hay cosas con las que tenés que empezar a familiarizarte, intentar memorizar. Entonces voy a ir ahora al ejercicio 65. ¿Está? En el ejercicio 65 me piden calcular este nuevo límite. Obviamente, como cualquier límite, voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia, que ahora es 1. Fíjate que acá te queda el logaritmo de 3, menos logaritmo de 3, tiende a 0 arriba, y abajo tiende a 0 también. 0 sobre 0 lo voy a clasificar como una indeterminación. Pero cuando voy a ver cómo se generó, no es un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios. Ergo, no puedo aplicar la regla 1, o sea, el método de Descartes para levantar la indeterminación, porque la regla 1 era para un 0 sobre 0 generado por cociente de polinomios, y vos arriba no tenés un polinomio. Bien, ¿qué hago?
veo que aparecen logaritmos en esa indeterminación. Sospecho que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando el equivalente. Y lo primero que hago es plantearme cuál era el equivalente con logaritmos. Es logaritmo de un u con un u que tiende a 1. Entonces, vuelvo al ejercicio, y si esto fuera el u, el 2 más x, en realidad, como la x tiende a 1, el 2 más x está tendiendo a 3, no al 1 que necesitas. Entonces, el equivalente, así como está escrita la expresión, por ahora no corre. Pero sigo mirando y me encuentro con que en este numerador en realidad tengo la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces yo voy a pensar en transformar la expresión, ¿tá? Y como arriba tengo una resta de logaritmos que tienen la misma base, hay una propiedad que dice que hago el cociente de los logarimandos y dejo la misma base. ¿Tá? Fíjense en que acá aparece L mayúscula. Eso significa logaritmo neperiano, logaritmo en base E, que en la calculadora aparece con el nombre de la tecla LN. ¿Está claro? Es lo mismo que L mayúscula. Entonces, vos acá tenés resta de dos logaritmos que tienen la misma base, base E, según la propiedad que está recuadrada arriba, haces logaritmo del cociente de los logarimandos, respetando el orden, y abajo fui copiando igual. Ahora, si esto pasa a ser lo que tengo en el lugar de la U, ¿a qué estaría tendiendo? Cuando la X tiende a 1, te queda 3 sobre 3, entonces esto estaría tendiendo a 1. Efectivamente pasas a tener logaritmo de un U con un U que tiende a 1. Ergo, estoy en condiciones de aplicar el equivalente, y entonces en lugar de ese logaritmo vas a escribir U menos 1. O sea, esto era mi U, voy a escribir U menos 1. Y abajo dejo igual. Me deshice del logaritmo. Sigo. Arriba tengo una expresión que resta de fracciones, porque este 1 que está acá se transforma en fracción poniéndole denominador 1. ¿Qué voy a hacer con este numerador? Lo voy a llevar a común denominador, que obviamente entre 2 más x y 1 es 2 más x. Y cuando yo saco común denominador, recuerden que los pasos son mi común denominador, lo divido entre el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplico lo que está arriba. 2 más x dividido 2 más x, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba, queda igual. Viene un menos, es este. Y ahora hago 2 más x dividido 1, 2 más x. Así que lo que está arriba, que era un 1, se multiplica por ese 2 más x. Voy copiando lo de abajo igual. Hago cuentas en este numerador, ¿tá? ¿Sí? Reduzco términos semejantes. Y ahora transformo este denominador en fracción, poniéndole denominador 1, o sea que acá había un cociente de 2 fracciones. Según la regla, la primera fracción la copiás como está, y en lugar de dividir, multiplicás por la segunda invertida. Es decir, el 1 arriba, el x menos 1 abajo. Sigo. Estos dos paréntesis se parecen, en realidad tienen los signos cambiados. Entonces, a uno de los dos le voy a sacar un menos 1, o sea, acá volví a copiar, a uno de los dos, y decidí que fuera este, para cambiarle signos, le voy a sacar, como quien dice, un menos 1 de factor común. Entonces, si vos sacás un menos 1 de acá adentro, todos los términos de acá adentro cambian de signo. Lo demás lo copié igual. ¿Qué gané? Que ahora este paréntesis, que tiene una x sumando y un 1 restando, es igual a este. Entonces estos dos se pueden cancelar. Ergo, arriba me queda menos 1 por 1, menos 1. Y el 2 más x que tenías acá. Ahora que ya reduje o simplifiqué lo más que podía, vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, me termina quedando menos 1/3. ¿Cuál es la interpretación geométrica que voy a hacer? Cuando yo me arrimo al 1,
al 1, pero no sé si me arrimo por derecha o por izquierda, en el eje de las y te arrimás al valor menos 1/3. Entonces es, el menos 1/3 está acá. Como yo no sé por qué lado me arrimaba al 1 y tampoco por qué lado me arrimo al menos 1/3, si es por arriba o si es por abajo, entonces tengo que marcar las 4 flechas como está indicado aquí. ¿Se va entendiendo? Bien. Sí. Voy a uno más. ¿Tá? Después a ustedes les van a quedar para empezar a hacer, o sea, estudiar bien el tercer PDF que ya les había indicado, ¿tá? Donde tienen todo esto de equivalentes y algunos ejemplos hechos. Y luego hacer todos los ejercicios de este paquete que arranca en el 58 hasta el 67. Y ahí paran. El viernes voy a explicar el uso de los equivalentes de repente con exponencial y van a poder entonces continuar. Bueno, voy a lo tomo, primer paso, cambio la X por E, recuerden que es un número, acá estoy hablando de un límite lateral, después me van a indicar por qué lado me arrimaba C, pero bueno, cuando yo cambie acá, logaritmo de E, logaritmo neperiano de E es 1, porque no se olviden que el logaritmo neperiano es un logaritmo en base E. Cuando la base y el logarimando de un logaritmo coinciden, el resultado es 1. Sería una de las propiedades que tienen acá. A ver dónde la puse. No se las puse acá. Bueno, la tienen en el material. Acá. Cuando logarimando y base coinciden, el resultado del logaritmo es 1. Así que si vos tenés un logaritmo neperiano, una L mayúscula, la base es E, y si acá tenías un E, el resultado tiene que ser 1. ¿Tá? Esas cosas, igual se las marqué aquí con color, tienen que empezar a tratar de memorizarlas. Así que es 1 menos 1, 0 arriba, E menos C, 0 abajo, indeterminado. Cuando voy a ver cómo se generó esa indeterminación, resulta que no es generada por un cociente de polinomios, porque arriba no hay un polinomio. ¿Cómo levanto la indeterminación? Bueno, aparece un logaritmo. Sospecho que quizás pueda utilizar el equivalente. Pero para aplicar el equivalente, tú tenés que tener logaritmo de un u y ese u tendiendo a 1. Si yo digo que en el lugar de la u tengo esta x, esa x está tendiendo al número e, no al 1. Entonces el equivalente así como está, no corre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a pensar en que quizás tenga que someter esta expresión a alguna transformación para poder generar las condiciones del equivalente. ¿Y qué se me ocurre? Fíjense que este 1 que está acá, yo lo puedo cambiar por logaritmo de e. Y si yo cambio este 1 por logaritmo de e, arriba me va a pasar a quedar la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Y otra vez voy a estar en condiciones de aplicar esta propiedad, que quizás me conduce a un u que tiende a 1. Entonces, a ver, el 1 que está acá, lo cambio por logaritmo de e. Lo demás lo copio igual. Arriba paso a tener la resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Según la propiedad, hago cociente de logarimandos en el orden que están y dejo la misma base. Si ahora esto es lo que tengo en el lugar de la u, ¿a qué está tendiendo? Como la x tiende a e, sería e sobre e, 1. Entonces ahora sí tenés logaritmo de un algo y ese algo tendiendo a 1. Logaritmo de un u y ese u tendiendo a 1, según la propiedad que está acá, en lugar del logaritmo de u, escribo u menos 1 y lo demás lo dejo igual. Arriba voy a llevar a común denominador, voy a transformar este x menos c en fracción, colocándole denominador 1, cosa de razonar que acá tenía un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera fracción como está, multiplico por la segunda invertida, y al hacerlo, empiezo a mirar estos dos paréntesis, se parecen, pero tienen los signos cambiados. Este tiene la e positiva y el x negativo, y este lo tiene al revés. Cuando te pasa eso,
a uno de los dos le sacás un -1 de factor común. Y se me antojó hacerlo al de arriba. Si yo saco un -1, adentro te queda todo con signo cambiado. Y al hacer esto, este paréntesis celeste pasa a ser igualito a este. X que suma, E que resta. X que suma, E que resta, se van a cancelar. Me quedó -1 por 1, -1 arriba, y esta X abajo. Vuelvo a cambiar la X por el valor de la tendencia, y entonces me queda -1 sobre E, que es un número. Bien, interpretación geométrica. Cuando la X se arrima al E, el E era un número que valía más o menos 2,718, ¿está? Así que cuando yo me arrimo al E por derecha, o sea que solo vengo por este lado, en el eje de la CI tendés a tomar el valor -1 sobre E. Pero no sé si me arrimo al -1 sobre E por arriba o por abajo. Lo que sí sabés es que te venías por el lado derecho a la E, ¿está? Y entonces eso hace que en lugar de las 4 flechas, como teníamos ahí, pases a tener solo las que van por el lado derecho. ¿Entendieron entonces hasta acá? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Bien.